Mi nombre es Tammy Selwood y este es el módulo 2, Storytelling para artistas. Básicamente lo que vamos a ver es el poder de la narrativa. Incalzablemente nos cansamos de escuchar a artistas que nos dicen que solamente con la producción de la obra es suficiente y que no quieren hablar o no se sienten cómodos hablando de su propia historia o de sus mensajes o lo que quieren comunicar. Y lo que nosotros decimos es, seguramente podemos dejar a libre interpretación de la audiencia qué es eso que quisiste hacer, pero cuando uno construye su propia narrativa, tiene el poder y tiene el control de lo que quiere transmitir. La audiencia siempre tendrá de su lado la libre interpretación y su mirada sobre la obra, pero construir una propia narrativa nos va a dar control y nos va a dar poder sobre eso que queremos transmitir. Cuando uno genera su propia historia, construye una conexión mucho más emocional, comunica de una forma mucho más cercana. Y no solo eso, sino que genera muchísima más recordación. Básicamente 22 veces más recordación que solamente si miráramos una imagen. Cuenta tu propia historia y serás interesante. Esto lo dijo un artista que se llama Louise Bourgeois en los 70s. Básicamente lo que hablaba ella es la importancia de las particularidades. O sea, así como no hay dos obras de arte iguales, no hay dos artistas iguales. Y es importantísimo hablar de qué es eso que nos hace únicos, cuáles son nuestras subjetividades, nuestras particularidades, qué es esas experiencias, historias, interpretaciones, esos análisis que nosotros tenemos alrededor del mundo que nos diferencian de los demás. Y básicamente podemos comunicar cualquier cosa, por eso es muy importante conocer nuestra historia. La audiencia se conecta desde otro lugar. Y hay un montón de artistas que están convirtiendo esto en un metaarte. Hay historias que se generan a través del mundo del artista donde la obra se mezcla con la persona y esos mundos generan una conexión que va más allá de la producción lisa y llana de la obra. A diferencia del statement de artista, donde el manifiesto y la declaración funcionan como una compuerta hacia la práctica artística, el storytelling va a ser como una narrativa diaria, o sea, casi como un diario de tu vida, de tu práctica. Vamos a hablar de la visión, de la historia, de eso que sentís, eso que tenés adentro. Será como la construcción de tu identidad personal que después se va a ver reflejada en la obra. Todo esto, o sea, todo el story doing, o sea, el statement y el storytelling se conectan con el story doing, que básicamente es la puesta en acción de todo eso. Es donde el statement y el storytelling básicamente cobran vida. Es necesario que haya un correlato, ¿no?, entre lo que hacemos diariamente, entre las decisiones que tomamos, porque las acciones son muchísimo más poderosas que las palabras. Básicamente los tres puntos, el statement, el storytelling y el story doing, se retroalimentan y juntos trabajan formando tu identidad, todo eso que vos querés contar, que vas a comunicar. Es importantísimo que tengan lógica, que sean auténticos y que funcionen a tu favor al momento de construir tu imagen para después que puedas hablar de tu obra en los distintos canales. Bueno, y otra pregunta que es muy común y muy recurrente es ¿dónde vive mi storytelling? No solamente qué y cómo comunico, sino en dónde lo comunico. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ya Tammy les contó y les compartió la importancia de trabajar en lo que es la narrativa y por qué es importante trabajar en contar tu propia historia. Ahora vamos a meternos un poquito en revisar algunas formas para que puedas trabajar tu storytelling. Pero antes de eso, me gustaría compartirles cómo funcionaba en esta vieja escuela del arte, ¿no? Y esto no significa que esa vieja escuela del arte se desactiva con esto que les estamos compartiendo, sino que se trata de entender en este ecosistema del arte que les contamos, ¿no?, en este nuevo mundo del arte que estamos trabajando y construyendo todos juntos, cuáles son las oportunidades y dónde están las oportunidades en términos de comunicación, ¿no? ¿Dónde puedo contar esta historia que es mi propia historia? En esta vieja escuela del arte, en donde ya les fuimos contando a lo largo del curso que la figura, ¿no?, de intermediarios, intermediarias es muy, muy fuerte, los artistas y las artistas casi que delegaban en otros y en otras, ¿no?, lo que era la propia historia, la comunicación. De hecho, a mí me pasa muchísimo que me escriben artistas para pedirme, por favor, trabajá en mi storytelling o en mi statement,
cosa que no hago porque lo que me parece importante es que esa historia la cuentes vos. Entonces, en esta vieja escuela en general se trabajaba en compartir una biografía de artista en donde se cuenta básicamente cuáles fueron los hitos en términos artísticos y académicos del artista, un poco lo que es este currículum del arte en donde se cuenta o se comparte cuáles fueron las muestras, tanto las individuales como las colectivas más importantes en ese camino o en esa carrera artística. Y en general una carta de presentación, y en términos de difusión o de amplificación para lo que es prensa, se comparte una gacetilla de prensa. Esto aún hoy sigue funcionando, pero lo que queremos compartir y reforzar hoy con este módulo es que en un ecosistema hay muchas formas diferentes de contar esa historia y hay muchos formatos diferentes. Ya vimos en Statement que no necesariamente un statement puede ser escrito, puede ser de muchas maneras diferentes, ¿no? o con un video, o con la herramienta o el formato que vos quieras. Y con el storytelling pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa en este ecosistema, ¿no? Aparecen muchísimos canales diferentes y hoy hay una oportunidad enorme en lo que tiene que ver en la propia autogestión de esa comunicación. ¿Por qué? Porque artistas comunican en sus propios canales, ¿no? Y los propios canales son muchísimos porque hay un ecosistema digital súper amplio, ¿no? Desde tu propio Instagram, tu web, lo que puede ser tu propio Discord, lo que es tu Twitter, lo que es tu LinkedIn. Entonces, está muy bueno y es muy importante que puedas conocer este ecosistema digital y empezar a encontrar tu propia fórmula en cómo comunicar y en cómo vas a contar esta historia, que a la vez se puede pensar como microhistorias en este ecosistema y en estos diferentes canales. Y un poco lo que impulsamos, ¿no? En esto de darles herramientas para que esto lo hagan ustedes y que no le pidan a otros o otras que lo hagan por ustedes. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje enorme en ese ejercicio de la escritura. El storytelling es escritura, ¿no? De alguna forma, escritura puesta en diferentes canales y con diferentes lenguajes y con diferentes herramientas. Pero que puedas escribir tu propia historia es un ejercicio también de autoconocimiento. Entonces, es muy importante que ese ejercicio primero lo hagas vos. No significa que después puedas pedirle a otros o otras que también generen una mirada de tu propio trabajo y de tu propia obra. Pero primero, hacelo vos. Y crea tu propio ecosistema en función de esto, ¿no? De dónde están tus canales, dónde están tus diferentes oportunidades. Acá no vamos a hablar de estrategia de comunicación porque eso es un territorio enorme, pero el ejercicio del storytelling tiene un poco que ver con esto y es muy importante que lo empieces a ejercitar y que lo hagas también a prueba y error, ¿no? Nosotros hablamos mucho de esto, de que el error es aprendizaje, ¿no? Y ir aprendiendo a hacerlo tiene que ver con esto, con buscar tu propia fórmula. Entonces, ¿qué les quiero compartir o a qué quiero llegar con esto? De que, bueno, de hecho, acá tengo una cita que es esto, ¿no? Toda escritura es un viaje de descubrimiento. Y es un poco eso el storytelling, es descubrirte, ¿no? Es descubrirte y poder contarle a otros y otras acerca de vos, de tu trabajo, de tu vida. Ya veíamos en el statement, ¿no? Lo importante que es que puedas generar esa conexión emocional con tu audiencia. Y el storytelling te lo va a permitir. ¿Por dónde empezar? ¿O cómo empezar a trabajar o a identificar dónde o cómo o qué comunicar? No solamente dónde, sino qué y cómo comunicarlo. Acá les compartimos algunos territorios que pueden ser interesantes para que empieces con estos ejercicios de empezar a escribir y empezar a contar, ¿no? Algo acerca de vos y de tu obra. Ya vimos statement o manifiesto, en donde les di algunos consejos o algunos ejercicios para que lo empiecen a trabajar. El statement es de alguna manera una guía de la cual vos vas a desprender tu storytelling, porque ahí ya empezaste a contar un poco acerca de tu propia vida, cuáles son las temáticas o los territorios que te interpelan. Ya contaste un poco acerca de si hay algo que a vos te mueve en términos de sociales, si hay una causa por la cual estás trabajando y comunicando tu trabajo. Entonces, cuando hagan el ejercicio del statement y si es necesario vuelvan a ver el capítulo de statement, ya ahí están marcando una cierta estructura de temáticas a comunicar.
Un storytelling o un territorio puede ser, bueno, tus temáticas recurrentes en tu obra. ¿De qué hablas? Cuando estás creando tu obra, ¿de qué estás hablando, no? Empezá a hacer ese ejercicio todos los días, un rato, escribí acerca de tu obra. También puedes contar un poco acerca de tu vida, ¿no? De cómo llegaste hasta acá, qué temáticas, qué es lo que te mueve, qué te moviliza. Contá tu propia historia. Puedes hablar de las decisiones en términos de color, ¿no? O las decisiones que tomás en términos de materialidades. Eso es también parte de tu storytelling. ¿Por qué estás eligiendo trabajar con óleo o por qué estás eligiendo trabajar en 3D? ¿Por qué llegaste, ¿no? a esa técnica o a ese material? Eso también es comunicar parte de tu obra. Puedes contar acerca de tus procesos creativos, ¿no? Cómo es todo ese back que en general a las audiencias y a los posibles consumidores les encanta saber cómo es tu proceso, ¿no? Algo que para vos tal vez es algo de parte de tu vida cotidiana y que tal vez puede ser, por supuesto, algo muy íntimo, pero es interesante escuchar eso de parte del artista. Entonces, puede ser un territorio de tu storytelling. Puedes contar hechos, situaciones que te conmueven, puedes contar tus procesos de investigación, puedes contar acerca de otros proyectos, ¿no? Y cómo llegaste a ese proyecto, cómo llegaste a esa idea. Puedes contar acerca de temáticas sociales. A ver, estos son simplemente algunos territorios, ¿no? Y estos territorios, lo interesante y el ejercicio que un poco les proponemos que hagan debería ser que los conviertas en un mini plan de storytelling. Ok, voy a contar un poquito sobre mi proceso, voy a contar un poquito sobre las causas o las temáticas o los movimientos a los cuales represento, voy a contar un poquito acerca de mi propósito como artista y que empieces a trabajarlo eso, en, como bien decía Tami, ¿no? en tu narrativa cotidiana, ¿no? En tu día a día. Entendiendo que tal vez es un poco, puede abrumar un poco, ¿no? Esto de, bueno, ahora tengo que empezar a contar mi historia y tengo que empezar a comunicar y tengo que encontrar los canales donde comunicar, que puede ser mucha información. Tal vez una buena recomendación es empezar de a poco, ¿no? Y eligiendo alguno de estos territorios y empezando por ejercicios de escritura. Empezá a escribir porque ahí vas a encontrar mucho material y mucha data que te va a servir. Y respecto a eso, les vamos a dejar un ejercicio y un archivo muy interesante que son las preguntas de Diana Eisenberg, que es una artista referente y que se dedica mucho también a la docencia y con un abordaje que nos gusta muchísimo y con el cual coincidimos muchísimo. Y además ella tiene una de las clínicas más importantes e interesantes, ¿no? de la cual salieron muchísimos artistas, ha ayudado a muchísimos artistas a seguir desarrollando sus caminos y sus carreras. Y en estas preguntas, que hicimos una selección de algunas de las preguntas que creemos que les pueden servir, básicamente lo que propone es esto, ¿no? Un ejercicio de todos los días responder alguna de estas preguntas y empezar a soltar la mano. Y ¿no? El ejercicio de preguntarnos. Ese es un ejercicio, lo hablamos muchísimo en el capítulo de autoconocimiento, de, mirar para adentro, ¿no? Ahora que ya miraste para adentro, empezá a poner en palabras y la escritura tiene eso, ¿no? De alguna manera estás dándole forma y haciéndote un poco cargo, ¿no? De estos pensamientos porque los estás viendo. Cuando los escribís, de alguna manera les estás dando entidad. Por eso la escritura es re importante y Diana en estas preguntas un poco lo que propone es esto, empezar a responderlas y estaría bueno que puedan tener un plan, ¿no? De todas las semanas o todas las mañanas, y esto también aparece en el Camino del Artista, hagan estos ejercicios y empiecen a ver qué pasa ahí y qué data encuentren y trabajen su storytelling sin miedo porque es muy interesante cuando se escucha la propia voz del artista detrás de la obra.